En el mundo católico se ha levantado una ola de asombro ante el nombramiento de padre Roberto Pasolini como predicador de la Casa Pontificia. Pues el fraile capuchino no solo no expresa el necesario rechazo al pecado de la homosexualidad, sino que muestra más bien benevolencia. ¿Cómo llegamos a esto? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si tal vez a veces tu fe vacila al ver todo este caos, entonces, querido amigo, este canal está hecho para ti. Queremos no solo informarte de lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino más bien a fortalecerla. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like a este video y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está pasando en la iglesia. Mi último video ha tenido mucha difusión, casi 100.000 visitas en varias lenguas. No puedo comenzar sin agradecer a todos ustedes. Muchas gracias por esta acogida. Gracias, gracias, gracias con todo el corazón. En el video presento algunas opiniones del nuevo predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Pasolini, sobre el tema de la homosexualidad. Él no solo no expresa el necesario rechazo a la práctica homosexual, sino que muestra una clara benevolencia. No sorprende, pues, que varios grupos homosexuales y LGBT hayan expresado su satisfacción con el nombramiento de Papa Francisco. Veamos, por ejemplo, New Ways Ministries, la conocida asociación pro-LGBT americana. Escribe en un editorial, y cito entre comillas: como ya demostró el Papa Francisco con el nombramiento de los nuevos cardenales, estar a favor de la agenda LGBT ya no parece impedir que los líderes de la Iglesia asuman altas posiciones en el Vaticano. Hoy destacamos algunos nombramientos de prelados pro-LGBT, entre ellos el padre Roberto Pasolini. El nuevo predicador papal ofrece una interpretación pro-homosexual de las Sagradas Escrituras. Cierro comillas. Quiere decir, las propias asociaciones homosexualistas y pro-LGBT están contentas con este nombramiento. Sin embargo, más que el gran número de visitas de mi último video, como dije, casi 100.000, lo que me llamó más la atención fue el tono de los comentarios. Excepto algunas pocas personas, no más de 5 o 6, que intentaron defender a padre Pasolini, la gran mayoría, diría el 99%, expresaron un gran asombro y no poca preocupación. Parece que el sensus moralis, diría yo, el sensus fidei de los católicos se ha visto ofendido en una manera que no esperábamos, por más que ya conozcamos el estilo del actual pontificado. Incrédulas, miles de personas de todo el mundo, me han escrito: pero qué horrible, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo llegamos a esta situación? Esta es la gran pregunta que surgía de los comentarios al video anterior. ¿Cómo llegamos a esta situación? Queridos amigos, en este video intentaré exponer algunos hitos del camino que nos llevó a la aceptación virtual de la agenda LGBT en la Iglesia. Para ello, hago uso del libro que escribí junto con José Antonio Ureta, El dique roto, la rendición de fiducia supplicans al lobby homosexual.
El primer paso para ceder frente al mal no es aceptarlo, sino no rechazarlo con la debida severidad. Este es el primer paso. La rendición a la homosexualidad comenzó cuando empezó a ser tolerada en los seminarios y en las asociaciones católicas. Y estoy hablando de los años 1960, comienzos de los 60. Animados por esta tolerancia, los homosexuales comenzaron entonces a organizarse. Nadie menos que el Papa Benedicto XVI escribió, y cito, en varios seminarios se crearon camarillas de homosexuales que comenzaron a actuar más o menos abiertamente. Camarillas de homosexuales. Y él está hablando de los años 60. El Papa Benedicto cuenta varios hechos, entre ellos uno que me chocó muchísimo. Un obispo que mostraba films pornográficos a sus seminaristas como pretexto para fortalecerlos ante la vida. Al mismo tiempo que dilagaba esta tolerancia en los seminarios y en las asociaciones católicas, comenzaron a surgir centros pastorales que trabajaban con personas de esta orientación, no para reconducirlas a la práctica de la virtud, no para convertirlas, sino para integrarlas. Aquí nace esta palabrita, integrarlas en la iglesia tal como eran, quiere decir practicantes homosexuales. Podemos mencionar, por ejemplo, en los Estados Unidos, New Ways Ministries, de la hermana Janine Gramick, o el grupo Outreach del jesuita padre James Martin. En Holanda, por ejemplo, en 1958, vean bien, 58, se fundó el Centro de Cultura y Ocio de los Países Bajos. En Italia, yo estoy en Italia, estoy en Roma, nacieron algunos años más tarde, pero nacieron en esta ola, el Proyecto Jonathan, el Foro Cristiano LGBT, Alas de Águila, Personas Cristianas LGBT y otras realidades. En el 2003 se formó en Italia, y lo digo en italiano, lo van a entender, el Coordinamento dei Gruppi Omosessuali Cristiani in Italia. No sorprende, por lo tanto, que desde el principio haya habido una presencia católica conspicua en el movimiento homosexual y LGBT, visible, por ejemplo, en la participación de sacerdotes e incluso delegaciones parroquiales en los desfiles llamados Pride. Vean en el internet fotos de los primeros desfiles Pride en Nueva York del año 71-72. Toda la primera fila eran sacerdotes jesuitas. Quiere decir, ya en esa época había esta militancia homosexualista de grupos católicos. Ahora, estamos hablando de hechos de militancia de lo que se llama pastoral. Semejante práctica requería una justificación doctrinal. Y fue así que a partir del 1968 comenzaron a aparecer artículos, ensayos y libros que buscaban justificar teológicamente la práctica homosexual. En el libro que mencioné, El dique roto, ofrecemos una lista de estos libros. Aquí está, por ejemplo, el libro del capuchino holandés padre Herman van der Spijker, Homotropia, del 1968. O el libro del 1970 del jesuita estadounidense John McNeill, The Church and the Homosexual, la Iglesia y el homosexual. Entre otras cosas, este jesuita afirma: la condición homosexual es según la voluntad de Dios. Cierro comillas. Él dice esto: los homosexuales, él y muchos otros, los homosexuales existen.
Ahora, Dios creó todo, por lo tanto, Dios creó también a los homosexuales. Por lo tanto, la homosexualidad es según la voluntad de Dios. Es un sofisma. Podemos mencionar también los libros del americano padre Charles Curran o del canadiense padre André Gandon, que incluso justifica la pederastia, cioè el sexo con los niños. Cabe destacar la monumental obra colectiva Human Sexuality, publicada en 1977 por la Catholic Theological Society of America. Este libro, que es muy monumental, son más de 700 páginas, propone el tipo de exégesis bíblica adoptada hoy, por ejemplo, por el predicador pontificio padre Pasolini. Leemos en este libro, por ejemplo, comillas, la Biblia no nos proporciona un código de ética sexual simple, sí o no. Hay que contextualizar las declaraciones de la Biblia, es decir, hay que entenderlas en el contexto histórico de esa época. No podemos deducir la naturaleza moral objetiva de un acto en sí, cierre comillas. En otras palabras, la Biblia no enseña, sino que relata hechos del pasado que hoy merecen una evaluación diferente. Hay que, como ellos dicen, recontextualizarlos. Con base en estos presupuestos exegéticos, el libro concluye, y cito entre comillas, con cierto grado de certeza moral, podemos afirmar que los homosexuales tienen los mismos derechos al amor, a la intimidad y a las relaciones que los heterosexuales, cierro comillas. Quiere decir, la práctica homosexual no es moralmente reprendible. Es igual que la práctica heterosexual. Ahora, mientras esta tremenda tempestad se abatía sobre la barca de Pedro, el Vaticano mantenía el timón firme. En 1975, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la Declaración Persona Humana sobre algunos aspectos de la ética sexual. Estaba firmada por el entonces prefecto de la congregación, el cardenal Franjo Sepper, y firmada también ex audiencia, como se dice, por el Papa Juan Pablo II. Esta declaración, repitiendo la doctrina tradicional de la Iglesia, condenaba los actos homosexuales como una grave depravación. Y aquí subrayo que estamos tratando de los actos homosexuales, que es de la práctica homosexual y no de las tendencias homosexuales. A esta declaración siguió en 1986 la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la pastoral con las personas homosexuales, firmada por el nuevo prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, en la que se reiteraba con firmeza la doctrina tradicional de la Iglesia. En 1992, el Papa Juan Pablo II publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 2357 enseña, y leo el Catecismo. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Cierro comillas, esta es la citación del Catecismo de la Iglesia Católica. En cuanto el Vaticano publicaba estos y otros documentos, reafirmando siempre la doctrina tradicional de la Iglesia,
diversos promotores de la agenda LGBT y homosexual en la iglesia fueron censurados y algunos incluso condenados. Todo cambió en el 2013 con la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio al solio pontificio. Empezando por aquel famoso ¿quién soy yo para juzgar? Independientemente de las interpretaciones que se puedan dar, esta frase fue usada por el movimiento católico LGBT y homosexual como una especie de permiso pontificio a la libertad total. No podemos juzgar, tenemos que aceptar. Incluso porque no llegó del Vaticano ninguna aclaración posterior. Ellos dejaron la frase así y dejaron correr todas estas interpretaciones. Comenzó también el corteo de las visitas al Vaticano, con audiencia papal y todo, de personajes vinculados al mundo homosexual y LGBT, incluso el mundo de los transgéneros. La más reciente audiencia pontificia, 2 semanas atrás, fue la mujer disfrazada de hombre, un travesti, que se hace llamar hermano Christian Watson, incluso usa un hábito pseudo religioso. Y el día después la audiencia pontificia al grupo transgénero de Tor Vaianica, es un barrio de Roma. También comenzó toda la larga serie de acciones pastorales. Nosotros sabemos que Papa Francisco avanza sobre todo pastoralmente, quiere decir en los hechos, encaminadas a incluir a las personas homosexuales en la vida de la Iglesia. Esta inclusión radical, como la llaman, esta es una de las expresiones centrales del actual pontificado, esta inclusión radical de las personas homosexuales, transgénero, etc., constituye uno de los temas centrales del proceso sinodal del cual ya hemos hablado en este canal. Solo puedo decir que en cuanto el sínodo de la sinodalidad no se concluirá hasta cuando las comisiones especializadas, consideradas en su mayoría favorables a la agenda LGBT, entreguen sus informes a mitad del próximo año 2025. Mientras tanto, ya hemos llegado a la declaración Fiducia Supplicans, que al autorizar las bendiciones sacerdotales para las parejas homosexuales, aprueba implícitamente su conducta. Dice Monseñor Rob Mutzers, obispo de 's-Hertogenbosch en Holanda. Dice así: la Fiducia Supplicans rompe con la Biblia y con la tradición, ofreciendo la posibilidad de bendecir una relación pecaminosa. Un sacerdote no puede bendecir una unión que la Biblia considera pecaminosa. Hasta aquí la citación de Monseñor Mutzers, un obispo holandés. Queridos amigos, el dique se rompió. Las aguas contaminadas corren el riesgo de arrasarlo todo. Con el beneplácito de las altas autoridades de la Iglesia, a las cuales se suma ahora el nuevo predicador de la Casa Pontificia. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus contactos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar actualizadas sobre lo que está pasando en la Iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.